Vi una vez en una película, a todos nos gustan las películas, ¿verdad? Una vez en una película, un chico estaba haciendo un examen con mucha más gente, ¿no? Era como un hemiciclo donde había muchísima gente, cada uno haciendo el examen, y todos estaban haciendo el examen en su lugar. Y este chico, pues, empezó a hacer lo que muchos hacen, y es copiar. Empezó a sacar los apuntes debajo de la manga, de por aquí, de por allá, y empezó a copiar todo el examen. Y cuando llegó a la presentación del examen delante del profesor, que estaba abajo en el hemiciclo súper lejos, el profesor le dijo: no hace falta que presentes el examen porque estás suspendido porque te he visto copiar. El chico se quedó así y dijo: profesor, ¿usted sabe mi nombre? El profesor le dijo: no, no sé ni quién eres. Entonces el chico cogió el examen y lo puso debajo del montón y lo cambió y lo dejó todo así. Dijo: ahora no sabe usted quién soy, así que me vas a tener que aprobar o me vas a tener que corregir el examen. Esto en la película era más gracioso, yo lo he contado fatal. Pero es una ilustración de cómo a veces nosotros enfrentamos las pruebas y las dificultades, ¿no? O al menos las pruebas, los test. Y muchos de nosotros buscamos la vía fácil, buscamos la vía de copiar, de buscar el camino fácil, porque no nos gusta todo el proceso para llegar hasta aquí. Todos creo que en alguna vez hemos afrontado esas pruebas, ¿no? Hemos afrontado esos tests. Sean exámenes, sean oposiciones o una entrevista de trabajo donde realmente tenías que demostrar tu valía, y esos momentos son momentos de nervios, son momentos de dificultad, son momentos de incertidumbre, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando en la Biblia o como cristianos enfrentamos esos problemas, esas llamadas pruebas, ¿no? Y hoy, en esta serie que estamos tratando de si Dios tiene sentido, me gustaría tratar uno de los temas. Sabéis que hemos tratado algunos temas complicados de la Biblia, y hoy me gustaría que conociéramos a Dios desde una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva en una historia de la Biblia donde a priori te rompe la cabeza. A priori tú lees esta historia de la Biblia y tienes dos opciones: descartarla o aceptarla a tu manera. Y dependiendo de lo cristiano que seas o dependiendo de las cosas que tú tengas en tu cabeza, harás una cosa u otra. Pero realmente me gustaría que viéramos esta historia hoy con una perspectiva diferente. No con una perspectiva mía, sino con una perspectiva bíblica. Así que si tienes la Biblia a mano, ya sea en tu móvil o donde sea, voy a leer. Luego sí que el resto de textos los vamos a proyectar, pero me gustaría que abrieras el libro de Génesis en tu móvil o en una Biblia, y vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 22 de Génesis. Génesis, capítulo 22, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Y espero que estés listo y lista, porque vamos a por ello, ¿de acuerdo? Empiezo a leer. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó y le dijo: Abraham. Y Abraham respondió y dijo: aquí estoy. Toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, a Isaac, y dirígete a la región de Moria, y una vez allí ofrécemelo en holocausto, en sacrificio, en un monte que yo te voy a indicar. Al día siguiente, de madrugada, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y, en compañía de 2 siervos y de Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos: vosotros quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Y Abraham respondió: dime, hijo mío. Dijo Isaac: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y continuaron caminando juntos. Una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollara a su hijo, un mensajero del Señor apareció. Es una historia complicada, ¿verdad? Cuando tú la lees dices: ¿esto por dónde lo pillo? ¿No te das cuenta que hay veces que hay partes de la Biblia que uno las lee y entiende por qué mucha gente hoy no es cristiana? Porque este es uno de los episodios y uno de los aspectos más complejos que tenemos los cristianos cuando leemos la Biblia y decimos: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo un hombre que había pasado por tanto, cómo un hombre que había esperado hasta ser viejo y que Dios le había prometido durante tanto tiempo que iba a tener un hijo y por tanto una descendencia, cómo puede ser que en el momento en el que Dios te da una promesa, te pide que la sacrifiques? Después de todo el trauma, después de todas las penurias, después de todo lo mal que le ha pasado a Abraham para llegar hasta aquí, ahora
¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios te pide que entregues la promesa que Él te ha dado? Y permitidme un poco el lenguaje, ¿no? Pero ¿dónde está el sentido de Dios? ¿Es Dios así? Porque muchas veces nosotros tenemos complicación y lo intentamos explicar a nuestra manera y lo intentamos dar unos argumentos que a las personas que han dejado de creer en Dios o a las personas que no creen es un poco más complicado incluso nuestra explicación de lo que el propio texto dice. Y nos pasa casi siempre que abordamos estos textos complicados en la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una paranoia de Abraham? ¿Habéis encontrado alguna vez o habéis escuchado gente que se monta sus películas acerca de lo que Dios les dice? No, es que Dios me ha dicho o es que he escuchado. ¿Es esto una ilusión más de Abraham? ¿Es una paranoia? ¿Es Abraham creyendo que está escuchando la voz de Dios diciendo algo que va totalmente en contra de la lógica? ¿Cómo te sentirías tú si Dios te estuviera pidiendo que hicieras algo contrario totalmente a la promesa que Él te ha dado? ¿Cómo comprender a Dios cuando vemos estos versículos? Porque hay mucha gente que cree escuchar la voz de Dios y hace barbaridades también. Hay mucha gente que se creen los mensajeros de Dios o los elegidos de Dios para hacer esto y simplemente están delirando. Pero no es el caso de Abraham. Abraham había hablado cara a cara con Dios. Abraham sabía perfectamente cuál era la voz de Dios y cómo encontrarse con Dios. Y Abraham no tenía ningún problema en discernir, en saber que el que le estaba hablando es Dios. Entonces, descartada esa incógnita, ¿qué está pasando aquí? ¿Es Dios así? ¿Dios te pone a prueba? ¿Dios nos pone a prueba? ¿Está ahí arriba, ajeno a lo que nos pasa, ajeno a nuestros sufrimientos y aún encima lo que le gusta es ponernos a prueba? ¿Es Dios un Dios que te da una de cal, una de arena? ¿Que te da una promesa y un castigo? ¿Una bendición y una maldición? ¿Dios juega con nosotros? Porque seguramente tengan muchas preguntas cuando lees esta historia. ¿Y tú sabes cómo acaba? A lo mejor alguien nos está escuchando que no tiene un camino de aprendizaje cristiano y no sabe cómo acaba la historia. La historia en teoría acaba bien. Acaba sin el sacrificio de Isaac. Pero a mí me gustaría que abordáramos este viaje que Abraham y su hijo hicieron, Abraham y Isaac hicieron hacia Moria, el monte que Dios le dice que vaya. Y me gustaría que lo abordáramos o que al menos planteáramos las 3 maneras en las que tú puedes caminar hacia Moria. Las 3 maneras en las que tú te acercas a Dios. Los 3 tipos de más o menos fe que uno puede tener cuando aborda a un Dios que a veces parece incomprensible. Abraham pudo haber hecho este recorrido. La primera es un recorrido desde una obediencia ciega, una fe ciega. Abraham podría haber hecho este camino durante 3 días desde su casa hasta ese monte que Dios le había dicho, sin cuestionarse nada, casi como un autómata. Yo no me hago preguntas. Dios da, Dios quita, Dios provee y Dios, porque todo es de Dios. Y hay muchos cristianos así. Yo no cuestiono lo que dice Dios, yo solo obedezco. No me planteo si lo que Dios me está diciendo es normal, es lógico o tiene sentido. Cuando hace un tiempo me ha dado lo que llevo años esperando. Este tipo de personas se acercan a Dios, como digo, como autómatas, simplemente asumiendo que Dios puede ser tan macabro como quiera ser porque es Dios. Y punto, ya está. Y no me lo planteo, no me lo cuestiono. Y quien lo cuestiona es porque no tiene fe, porque no es un buen cristiano o porque realmente no ha entendido la autoridad de Dios. Esta gente se acerca a Moria convencida de que está cumpliendo los propósitos de Dios. Esta gente que obedece a su Dios de una manera ciega, de una manera totalmente sin cuestionarse nada, está obedeciendo a Dios incluso creyéndose que están cumpliendo los propósitos de Dios. Incluso se sienten privilegiados porque están asumiendo que están haciendo un papel fundamental, están desarrollando, cumpliendo un papel fundamental en los propósitos y los planes de Dios. Esta gente no se pregunta si lo que Dios les está pidiendo es lícito o no es lícito. Esta gente solo obedece. Y lo que es incomprensible se vuelve palabra de Dios que no puedes hacer frente. Esta fe no admite preguntas. No admite preguntas porque nosotros no estamos llamados a dudar ni a cuestionarnos nada. Estamos llamados a obedecer sin levantar una sola palabra. Somos meros ejecutores. Y esta fe la hemos visto muchas veces en el pasado. La hemos visto en los cruzados, cuando hacían la guerra santa iban a Tierra Santa para conquistar territorios para la cristiandad. Esta fe la vemos en la yihad, en otra manera de concebir a Dios. Esta fe la vemos en la Inquisición, pero esta fe la vemos quizá con unas consecuencias menos duras, pero la seguimos viendo hoy. Y esta fe se desarrolla muchas veces también en las comunidades religiosas, ¿verdad? Gente que se cree parte de una élite superior y que no cuestiona nada e impone su propia visión de Dios, aunque pueda ser o que pueda tener resultados macabros. Aunque la mitad
de la humanidad caiga, no importa, porque lo importante es sentirse parte de esta élite y cumplir los propósitos de Dios. Este puede ser un camino. No sé si es tu camino, no sé si es el mejor camino, pero este puede ser tu camino a Moria, tu camino en que cuando tú sientes que Dios te está pidiendo algo, ni siquiera te planteas si es lógico o no es lógico, sino simplemente obedeces y ejecutas. El segundo camino creo que es más común. Tú me lo vas a decir. El segundo camino es un camino del miedo. Es un camino en el que, aunque te parece ilógico lo que Dios te está pidiendo, tienes miedo. Tienes miedo porque, aunque pienses que no es lo correcto, porque Abraham podía haber pensado que no es lo correcto, tienes demasiado miedo de Dios. Y temes más las consecuencias de lo que Dios te puede hacer que realmente lo que vas a hacer. ¿Sabes? Abraham pudo estar lleno de remordimientos porque no sabía realmente cuál era el propósito de todo esto. ¿Tú te imaginas que Dios te pida esto? Los que no sois padres, más o menos lo podéis entender, pero los que somos padres sabemos que si Dios te está diciendo esto, algo no está bien. Algo no está bien. ¿Cómo Dios puede pedir algo que solo un tiempo más tarde lo iba a poner como un mandamiento? No matarás. ¿Es que acaso entregar una vida a Dios es lícito? Hay gente que le ha buscado esa explicación. Es que cuando yo le entrego una vida a Dios no es un asesinato, es una ofrenda. Realmente nos engañamos a nosotros mismos y a veces el miedo que tenemos a Dios nos impide tomar otro camino o nos impide pensar con más claridad. El camino al miedo, el camino del miedo, el camino hacia Moria, el camino hacia ese encuentro con Dios desde el miedo, te hace que obedezcas a Dios no por amor, sino por temor. Obedeces, pero lleno de remordimientos. Obedeces, pero en el fondo de tu corazón sabes que algo no va bien. Y no duras mucho tiempo hasta que al final pierdes la fe por el camino. Cuando caminamos hacia Dios desde el concepto del miedo, es solo cuestión de tiempo que perdamos la fe por el camino. Abraham va y obedece, pero realmente es preso, es prisionero de un Dios que es caprichoso, tirano, al que no logramos comprender muy bien. ¿Cuántos cristianos tienen esta percepción de Dios? ¿Cuántos cristianos a día de hoy caminan hacia Moria, caminan hacia ese monte y realmente obedecen, cumplen solo porque tienen miedo de Dios? Hay gente que vive, cristiana, que vive más amargada con miedo a que el tiempo del fin les pille mal y no se salven, que realmente vivir una vida de felicidad, porque precisamente Jesús ha muerto por nosotros, somos salvos y solo nos espera vivir una felicidad inicial hasta que vivamos la felicidad plena cuando Cristo venga. ¿Cuántos cristianos se acercan a Dios desde el miedo? ¿Cuántos cristianos se comportan como Abraham si hubiese hecho este camino, tratando a Isaac como si fuera un objeto, que también pierde la fe por el camino? Y luego hay un tercer camino. El tercer camino es el camino del siglo XXI. Es el camino donde nosotros, cuando escuchamos a Dios decir algo racional, decimos, venga, hasta luego, paso de creer en ti. Lo hacemos, si acaso, desde el móvil, ¿no? Espera, un WhatsApp a Dios, paso de creer en ti. No me interesa. No vengo a la iglesia, paso de ese Dios, no me interesa ese Dios, porque lo que me está pidiendo es ilógico. Y es lícita esta reacción. Es lícita. Y yo sé que ahora mismo estás un poco perdido, perdida, porque dices, ¿para dónde va a salir este ahora? Pero realmente muchos, casi la gran mayoría de Occidente en este momento está haciendo este camino hacia Dios. Un camino desde la incomprensión, y como no lo pueden comprender, como Dios a veces es incomprensible, no tiene sentido. Filósofos cristianos en la antigüedad, como Kant, opinaban lo mismo. Esta historia hay que extirparla de la Biblia, decía Kant. No tiene sentido. No tiene sentido porque es que Dios no es así, y si es así, prefiero no creer en Él. Y esta es la pregunta que tengo para ti. Si caminas hacia Moria, ese viaje de 3 días para encontrarte con Dios, para ir al monte de Dios, ¿cuál es tu camino? ¿Es el de la obediencia ciega? No te planteas ni te cuestionas nada, sino simplemente crees que todo está meridianamente claro y no solo impones esta voluntad para ti, sino para todos los demás, no importa el coste, el precio, no importa el daño, no importa la gente que caiga a tu alrededor. ¿Caminas desde el miedo, pensando que Dios te va a castigar, te va a dar duro si no obedeces? ¿Cuál es tu camino a Moria? ¿Qué preguntas te haces cuando te encuentras con textos de la Biblia así? ¿Qué explicación le podemos dar? ¿Qué sentido tiene esta historia? ¿Cómo afrontas estas porciones de la Biblia que son inconcebibles, no se pueden entender? Y como he dicho antes, sabemos que la historia acaba bien. El ángel para la mano de Isaac, le dice, para,
no lo hagas porque ahora sé que tú eres fiel a mí. Y no sé si es peor, lo primero o lo segundo. ¿De qué va esto? ¿Es una prueba de Dios? ¿Dios necesita saber qué tipo de fe tiene Abraham? ¿Necesita saberlo? Porque muchas veces pensamos que sí, pensamos que nosotros tenemos que demostrarle cosas a Dios, pero no recordamos que Jesús en otra parte de la Biblia dice que Él sabe todo acerca de nosotros, que antes de que lo pidamos, el Padre ya sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿qué clase de Dios es este si solo me está exigiendo que le pruebe mi amor? ¿Es esto una prueba de amor? Venga, seamos sinceros. Si lo viéramos en una película de Romeo y Julieta, ¿nos parecería una prueba de amor digna del amor? Nos parecería una locura. Así que, ¿cómo planteamos esta historia? ¿Era necesaria esta prueba? ¿Dios nos prueba? ¿Nos prueba a Dios de esta manera? ¿De qué va realmente esta historia? Tú puedes pensar, ¿no? Es que a lo mejor Dios está probando a Abraham para que él mismo se dé cuenta de la fe que tiene. Sinceramente, ¿es Dios tan rebuscado? Mi objetivo no es que dejes de creer en Dios hoy. Mi objetivo es que nos encontremos con el Dios de la Biblia cara a cara. Que dejemos de dar respuestas que nos parecen peregrinas y que las damos casi sin pensar, improvisadas, que es lo que muchas veces escuchamos cuando abordamos textos complicados de la Biblia, sino que rasquemos un poquito, que ahondemos un poquito en el texto y sepamos de qué va esta historia. ¿De qué va la historia de Dios con la humanidad? La historia de Abraham va sobre obediencia, va sobre pasarle una prueba. ¿Es este el ideal? Dios vive probándonos y nos pide obedecer sin cuestionar o sin comprender. Dios nos da una de cal y una de arena, te bendigo y te castigo, te doy una bien y una mal. ¿De qué está hablando la historia? Y déjame que te diga que este es el cuarto camino, que es mi camino y que yo te lo presento con todo mi cariño, y que es mi camino porque lo he descubierto en la Biblia y no es un camino que yo me he inventado viendo series o películas en el cine. ¿Y si la historia de Abraham no va de una prueba? ¿Y si la historia de Abraham no va de obediencia? ¿Y si la historia de Abraham no va de Dios probando a Abraham? ¿Y si la historia va de Dios llevando a Abraham a un nivel superior del conocimiento de Dios? ¿Y si la palabra que tiene que ver con prueba, a veces somos presos de nuestras traducciones, porque la palabra que dice al principio, cuando hemos leído y dice, después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, se utiliza en otras partes de la Biblia para decir que Dios está aventurando a la gente a un terreno desconocido. Pero si lo concebimos como una prueba, estamos perdidos, porque Dios nos prueba. Y cuando aparece algo complicado en la Biblia, es bueno detenerse y observar. Y por eso Génesis 12:1 empieza a darnos las claves de cómo entender esta historia, ¿de acuerdo? Génesis 12:1 es el primer llamado de Abraham. Es lo que he dicho. ¿Qué sentido tiene que Dios pruebe la obediencia, la fidelidad de Abraham cuando Abraham ya le había hecho caso a Dios? Abraham había abandonado todo lo que conocía, todo lo que tenía, todo lo que sabía, y se había ido a tomar vientos, se había ido a una tierra donde no conocía y a saber qué vida iba a llevar. Y lo hizo. Con lo cual una prueba de obediencia Abraham ya la estaba cumpliendo. Fíjate, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y fíjate el paralelismo que tiene con este llamado, Génesis 22:2. Toma a tu hijo, tu único hijo, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Así que fíjate, la secuencia es la misma, y si quieres pues te lo explico en hebreo, porque tú me vas a decir, jolín, es que yo no sé hebreo, si no me lo explicas tú no lo sé. Bueno, pues por eso cobro, para estudiar yo y explicártelo a ti. Pero si tú estudias hebreo y te das cuenta de que aquí, cuando dice vete de aquí, vete de tu tierra, o vete al monte que yo te voy a mostrar, lo que dice en hebreo es lek, leka, que no es muy importante, solo si descubres que lek, leka, solo lo dice 2 veces en la Biblia. 2, en toda la Biblia. En Génesis 12 y en Génesis 22. Y tú piensas que un autor como Moisés, que es un máquina porque no solo sabía de toda la cultura egipcia y de toda la ciencia egipcia, sino que también sabía bastante hebreo y sabía escribir muy bien, Moisés elige una frase de todo el Pentateuco y que tampoco se repite en toda la Biblia, una frase que solo va a encontrar su eco, solo va a encontrar su paralelismo en este segundo llamado de Abraham. Es importante la conexión con el primer llamado, porque Dios lo vuelve a hacer. Dios lo que está haciendo con esta historia no es poniendo a prueba a Abraham. Dios está llevando a Abraham desde lo desconocido a lo conocido. Está haciendo lo primero que hizo al principio. Te estoy llevando de lo que tú has conocido, de lo que yo te he entregado,
a lo que te voy a entregar. Pero si encima descubres que Moria, ¿no? El monte Moria no el del Señor de los Anillos, donde está el Balrog, sino el monte de Moria, el que habla la Biblia, que solo aparece 2 veces en la Biblia, viene de la raíz Ra. Ra, no Raab. Raab era una prostituta. Ra. Ra es un verbo que significa ver. Así que Dios le está diciendo, vete a un lugar que se llama ver, porque vas a ver algo. Y encima la tónica de la historia va acerca de ver, porque ¿sabes cuántas veces aparece el verbo ver en la historia? 7 veces. Unas cuantas en boca de Abraham, unas cuantas en boca de Dios. Así que la palabra que más se repite en la historia de Abraham es ver. ¿Y si Dios en ningún momento pretende que Isaac sea sacrificado, sino solo quiere enseñarle, mostrarle algo a Abraham? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te pide esto? Cuando Dios te pide algo, ¿entiendes que Dios te está pidiendo ir a un siguiente nivel? Cuando Dios te dice, avanza por aquí, ¿te lo tomas como una prueba, como un test, como un Dios tirano que te está dando una de cal y una de arena? ¿O lo interpretas como alguien que te está diciendo, confía en mí un poco? Porque donde yo te voy a llevar, igual te parece una locura, pero donde yo te voy a llevar, te voy a enseñar algo, ¿vale? ¿Alguna vez te lo ha dicho alguien? Ven, te quiero enseñar algo. Alguien de confianza, ¿eh? Esto no lo hagáis. Niños, en el cole no lo hagáis. Pero alguien de confianza cuando te dice, ven, te quiero enseñar algo, ¿desconfías o quieres ir para ver lo que te va a mostrar? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios quiere hacer esto contigo? Y aún así no me tomes por tonto, ¿eh? No estoy minimizando la historia ni el sufrimiento de Abraham. Abraham sufrió muchísimo. Sufrió un huevo frito o 2, una tortilla entera. Abraham sufrió muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque la religión cananea, donde estaba Abraham, la religión cananea tenía una práctica muy común, religiosa. Y era, el primer hijo lo sacrificaban al Dios. Así que tú imagínate para Abraham no es una locura para ti, que somos sensibles de personas del siglo XXI y somos tan cínicos como sensibles, pero todo nos da, ¡ay, madre mía, que va a matar a su primer hijo! Pero para Abraham era algo común, lo hacía todo el mundo. Era una ofrenda, un sacrificio a ese gran Dios que hacía cosas por ti. Así que tú imagínate el momento de duda de Abraham. ¿Dios me está pidiendo? O sea, hasta ahora yo pensaba que esta gente estaba loca, que esta gente era pagana, que esta gente hacía cosas que no eran lógicas y Dios me está pidiendo lo mismo. ¿Tú te imaginas 3 días dudando de Dios en un camino constante? ¿Será que Dios me está pidiendo esto de verdad? ¿Será que es posible? El silencio de Abraham lo dice todo. ¿Alguna vez Dios te ha dejado sin palabras? Pero no en plan buen rollo, sino en plan mal rollo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en Ucrania? ¿Dónde está Dios en Auschwitz? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios cuando pierdo un ser querido por cáncer? ¿Dónde está Dios? Esos silencios duelen y Abraham estaba sufriendo muchísimo. No puede ser. No puede ser. Es que me lo imagino. Imagínatelo tú. 3 días caminando con tu hijo aquí al lado, rumiando el hecho de que lo tenía que sacrificar. Porque tú conoces el final de la historia, pero Abraham no lo conocía. Y Abraham, con el dolor de su corazón, sintiendo cómo su corazón estaba siendo apuñalado, diciendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Tanto tiempo esperando. Dios me lo ha prometido. Y ahora yo lo tengo que matar. Se lo tengo que entregar a Dios. ¿No conozco a Dios? No sé si lo que más le dolía era entregar a su hijo o darse cuenta que el Dios en el que había creído toda su vida era un Dios desconocido. Era un Dios extraño para Abraham. ¿Alguna vez has hecho el camino a Moria desde la incertidumbre, desde la incomprensión? Yo solo recuerdo una vez en mi vida que sentí un dolor, no digo parecido, porque creo que sería algo muy duro decir que era parecido, pero yo recuerdo una vez que estábamos viviendo en Francia. Y recuerdo que recibí una llamada de mi madre y mi madre me dijo, hemos ido al hospital y el médico le ha dicho que le queda poco de vida a tu padre. Recuerdo esos, ¿qué fueron? 2 días, 1 día, 2 días, entre que compramos el billete y no había billetes para Valencia, porque Valencia es carísimo, viajar desde Suiza teníamos que viajar desde Suiza a Valencia era carísimo, hicimos un viaje intermedio a Barcelona. ¿Os imagináis esas horas? Esas horas en las que estás caminando, pero sabes que
que realmente no eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor porque tú solo estás pensando en lo mucho que te duele el corazón, en lo mucho que te duele saber lo que va a pasar. Gracias a Dios mi padre aún está por ahí, pero ¿alguna vez has sentido ese sufrimiento, ese dolor de corazón haciendo un viaje para enterrar a un ser querido? ¿Haciendo un viaje para terminar una relación? ¿Qué pensamientos hay en ese momento en tu corazón? Solo te puedes hacer una pequeña imagen de lo que Abraham estaba sintiendo en estos momentos. Tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación a todo este sinsentido. Dios no puede ser tan tirano, Dios no puede estar tan loco, y perdonadme que lo diga así, pero Dios no puede estar tan loco, no puede pedirme esto. Algo tiene que pasar, alguna razón tiene que haber, y yo la tengo que ver. Y yo creo que lo que empujó a Abraham fue esto, la confianza en que Dios, de algún modo, tenía que mostrarse como Él es, no como parecía que se estaba mostrando. Y solo cuando el ángel aparece, el mismo ángel que había hablado con con Abraham varias veces, entonces empieza a comprender. Génesis 22, 14. Bueno, aquí, en el primer versículo, dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa, el Señor será visto. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor, en el monte el Señor será visto. La misma palabra la utiliza aquí. Yahvé Ra. El Señor será visto. Es la misma palabra que está utilizando todo el rato el autor. ¿Sabes cuál es la misma palabra? La que Agar usa para ponerle nombre a Dios en Génesis 16:13. A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Así que Abraham después, aquí hay algo que igual no estamos pillando, pero Abraham después de toda esta experiencia, cuando por fin está para matar a su hijo y de repente escucha al ángel, su reacción es decir, he visto a Dios. Y cuando se refiere a he visto a Dios, no se está refiriendo a que el ángel se le apareció y le ha dicho, no, qué broma, que no soy así, hombre, que no era en serio, que era broma. Broma macabra, ¿no? Abraham no está diciendo el Señor será visto porque se le ha aparecido el ángel para pararlo. Abraham se da cuenta de que hay algo más. Cuando leemos un periódico, nosotros sabemos que lo que ponen los titulares es lo más importante y es para captar tu atención, ¿no? De hecho, hoy con el clickbait y las fake news te utilizan con el titular para que pinches en la noticia, ¿verdad? ¿A que sí, Dani? Se hace mucho. Y luego, realmente la chicha, si es que hay, está abajo. Pero el titular tiene una función. Pero si tú ahora coges a una persona de hace 500 años y le enseñas un periódico, no va a saber cómo leerlo, no va a saber por dónde pillarlo. Pero tu mentalidad, está acostumbrada a leer un periódico, ¿verdad? Cuando tú lees una novela, nuestra mentalidad occidental lo que nos lleva es a que cuando tú lees una historia, una narrativa, una novela, tú sabes que lo más importante es el desenlace. Porque incluso cuando vemos unas series, te van tirando pistas hasta que si no las rebuscan, porque las series españolas les gusta mucho rebuscar la trama, pero tú sabes que los últimos capítulos son los más importantes, ¿verdad? Entonces tú estás esperando a que el desenlace final es la parte más importante. Y cuando tú lees este texto que tiene miles de años, tú crees que la parte más importante del texto es esta, cuando el ángel para a Abraham y le dice, no, qué broma. Pero estás leyendo con mentalidad occidental. ¿Tú sabes cómo leen los hebreos? ¿Y cómo está escrito esta historia? Está escrito en una palabra que se llama quiasmo. Es una estructura quiástica. ¿Sabes cómo funciona esto? Funciona casi en paralelo, como una punta de flecha. Lo que dice aquí se repite aquí, lo que dice aquí se repite aquí. Lo más importante no está en el final de la historia, y está en el centro de la historia. Así que cuando tú te vas al centro de la historia, ves que hay una estructura que se repite. Silencio, Isaac. Habla el padre, habla Isaac, habla el padre, silencio. Casi como si fuera Capicúa, ¿verdad? ¿Quieres saber cuál es la parte central del texto? ¿Estás preparado, preparada para descubrir cuál es la parte más importante que el autor te quiere transmitir? Esta es la centralidad del texto, Génesis 22, 7. Padre, estoy justo aquí, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Igual tú no lo pillas, pero un hebreo leyendo esta historia puede ver a Jesús. Puede ver a Jesús llamando al Padre desde la cruz. Y puede escuchar al Padre diciendo, estoy aquí, justo, hijo mío, estoy aquí. La historia de Abraham no va de un sacrificio sin sentido. La historia de Abraham es un desarrollo del plan de salvación. Lo que el autor te está intentando transmitir es el sacrificio de Jesús por todos nosotros. Me encanta el hebreo porque lo que aquí el texto está diciendo es,
Abi. Abi es una chica muy guapa, pero Abi en hebreo significa papi. Aquí Isaac está diciendo papi. Y Abraham le contesta, Hineni Beni, que significa estoy justo aquí, hijo mío. Cuando Moisés está escribiendo esta historia, te está intentando decir que la centralidad de esta historia es que el Padre y el Hijo, Dios y el Espíritu, Dios y Jesús están dispuestos a hacer por ti y por la humanidad lo que es una locura. No te pide que lo hagas, sino que lo hace por ti. Cada vez que en tu vida pienses que no lo entiendes, Dios te está repitiendo esta frase, estoy justo aquí, hijo mío. Cada vez que tú le digas, es que no puedo más, no puedo seguir con la vida, Dios te está diciendo, estoy justo aquí, hijo mío, hija mía. A veces no me sientes, a veces no me notas, pero estoy aquí, no estás solo, porque Dios está aquí. Génesis 22:2, todo cobra sentido ahora. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Este texto ya lo has leído, pero fíjate el paralelismo con Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La historia de Abraham no va de una historia para probar la fe de Abraham. La historia de Abraham y de Isaac va acerca de una historia donde Dios le muestra a Abraham que la locura es lo que Dios hace por ti. Dios no es un Dios que te pide algo sin sentido. Dios es un Dios que hace el sinsentido para darte sentido, vida y felicidad a ti. Y a mí me parece, no sé si veis esos memes en español esto se dice así y me parece maravilloso, pues es el mismo meme. Cuando Dios te dice esto a mí me parece increíble. Pero es que sigue, Juan 8:56. Fíjate lo que Jesús dice. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Lo vio y se regocijó. Es que Jesús está hablando del monte Moria. Es que Jesús está diciendo, ¿os acordáis de Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac? ¿Que os parece una locura de historia? Pues Abraham lo que vio es lo que yo iba a hacer hoy aquí. Y antes os he dicho que Moria solo aparece 2 veces en la Biblia. ¿Sabéis dónde está Moria? Moria es todas las montañas que rodean Jerusalén. Donde Isaac casi es sacrificado, es donde Jesús murió. Una historia de aniquilación, una historia de barbarie, una historia que no tiene sentido. En realidad es una ilustración que Dios le quiere dar a Abraham para que entienda cuánto Dios ama a la humanidad. Y nosotros en el siglo XXI seguimos pensando que lo mejor es obedecer a Dios ciegamente. No preguntes. No preguntes. Si Dios manda, si Dios ordena, obedece. O incluso seguimos obedeciendo a Dios por miedo, le tenemos miedo o seguimos negándole. Porque no hemos entendido que realmente la historia de Dios con nosotros es, yo hago lo que parece una locura, como decía Pablo. El Evangelio es locura. Yo hago lo que es una locura para que tú vivas una vida llena de propósito. 1 Corintios 13:12, Pablo dice algo interesante. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. No me digas que no es bonito descubrir, en una historia que aparentemente no tiene sentido, descubrir que lo que Dios en realidad está intentando mostrarle a Abraham y nos está intentando mostrar a nosotros, es que lo que Él nunca sería capaz de pedirnos es lo que Él ha hecho por nosotros. No sé cuánto más tiempo los cristianos vamos a seguir torciendo sus palabras. No sé cuándo los cristianos, cuánto más tiempo vamos a intentar seguir manipulando la religión para hacer lo que no es. Porque nos quedamos con lo que se ve a simple vista, pero no estudiamos el texto para entender realmente qué es lo que Dios quiere transmitirnos. Porque la historia de la salvación de la humanidad no es acerca de ti, ni es acerca de mí. Es acerca de Jesús de Nazaret. Él ha hecho lo que es locura, lo que es una aberración, lo que es un sinsentido. Él lo ha hecho. No te lo pide a ti. Él lo ha hecho para que tú y yo tengamos vida. Y ahora la pregunta es esta. ¿Qué vas a hacer tú? Porque hoy te puedes ir de aquí tan tranquilamente con tus cosas, siguiendo con esa fe, sea cual sea. La fe ciega para hacer barbaridades y se tercia. La fe del miedo. El rechazo a Dios. O realmente vas a acercarte a Moria. Vas a acercarte al monte de Dios, comprendiendo realmente lo que Dios es capaz de hacer por ti. ¿Quieres avanzar al siguiente nivel? No se trata de hacer. Los cristianos siempre pensamos que se trata de hacer, ¿no? Cuanto más hago, más tengo. Se trata de dejar que Dios se muestre.
no es acerca de ti, es acerca de Él. Así que te invito a que no centremos más en nosotros la religión, sino que la centremos en Jesús de Nazaret. Y por eso te invito a cantar esta canción que nos parece espectacular, Océanos. Cantarla de nuevo porque Océanos un poco explica este episodio de Pedro donde tiene que lanzarse también a lo desconocido, y si te das cuenta esto es una tónica. Jesús siempre te invita de lo conocido a lo desconocido. Da ese paso de fe, porque si no lo das, no vas a comprenderme mejor. No vas a saber realmente cuál es el plan de Dios para ti. Así que mientras cantas esta canción me gustaría que reflexionaras un poco sobre esta historia, sobre la historia también de Abraham, de Isaac, y de que realmente aquello que parece una locura es la demostración de que Dios está dispuesto a hacerlo todo, aún a día de hoy, por ti.